Testing móvil. Sabemos de que prácticamente las aplicaciones móviles han cubierto la mayoría del mercado actual y que han desplazado literalmente las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones tradicionales. Entonces, bueno, la idea de esta presentación es poderles mostrar un poco todos los enfoques que tenemos para el testing, las diferencias que hay y las similitudes que hay con el testing tradicional. Para eso, primero tendríamos que analizar qué tipos de aplicaciones móviles hay. Nosotros al usarlas podemos ver una aplicación web, que sencillamente es una aplicación web adaptada al tamaño de la pantalla del dispositivo, pero aparte también tenemos aplicaciones que parecen propias del sistema operativo, es decir, nativas, pero no lo son, que las reconocemos como híbridas. Y finalmente tenemos las aplicaciones nativas. ¿Cuál es la mayor diferencia que podemos encontrar en estas tres variantes de las aplicaciones? Bueno, empecemos con la más común, quizás, las aplicaciones web para mobile. Esto quiere decir de que es prácticamente una aplicación que usa tecnologías web, se ha desarrollado con tecnologías web y que se renderiza a través del browser del teléfono, de la tablet, de lo que se esté usando. Entonces, ¿qué ventaja nos da? Bueno, prácticamente todos los beneficios de una aplicación web. No se necesita actualización a través de un Play Store, por ejemplo. Es prácticamente instantánea, se genera un cambio en la aplicación, se sube al servidor, cuando la abra se va a ver el último cambio. No tenemos restricciones en la distribución, ya que no está ligada a una plataforma específica, por ejemplo, Apple o Android, y podemos usar y sacar beneficio de todas las últimas tecnologías que vayan apareciendo. Por ejemplo, HTML5, CS3, JavaScript, etc. Después podemos encontrar las aplicaciones híbridas. Estas aplicaciones generalmente son tal como lo dice el nombre, una mezcla entre una aplicación nativa y una aplicación web. Es decir, de que es una especie de contenedor nativo con componentes nativos del sistema operativo, Android, iOS, por ejemplo, y que adentro está exponiendo justamente toda la lógica y toda la aplicación web. Es decir, una pequeña página web embebida en una aplicación nativa. Esto nos da, mal que mal, una flexibilidad en el tema de actualizaciones, ya que, al igual que las aplicaciones web, un pequeño cambio se va a reflejar automáticamente cuando se actualice el servidor, es decir, la página web. Pero ya nos limita un poco en el tema de la distribución. Al tener un contenedor nativo, nos está forzando a que deba subirse a un Play Store para que se distribuya a través de los dispositivos que estén usando la aplicación. Esto lleva a que tengamos que pasar igual por todo el proceso de aprobación de los distintos stores de las aplicaciones. Apple Store, el App Store, el Market o el Play Store de Android. Finalmente, podemos distinguir las nativas. Las aplicaciones nativas usan prácticamente todos los componentes del sistema operativo, del SDK, para el que se esté desarrollando. Esto nos está forzando, por ejemplo, que si quiero una aplicación multiplataforma de aplicaciones nativas, tenga que hacer desarrollo individual para cada una de las plataformas que quiera cubrir. Me da una flexibilidad y un acceso a todo lo que es el hardware del dispositivo, cosa que no podríamos hacer, por ejemplo, con una aplicación web, ya que, bueno, justamente al usar el SDK de los sistemas operativos, tenemos acceso a todos los componentes. Tienen obviamente un mejor desempeño, ya que al ser código, dijéramos, propio para la plataforma donde se está pensando ejecutar la aplicación, vamos a tener mucho más beneficios en lo que respecta a performance y a usabilidad en la interacción, mejor dicho, en la interacción de la aplicación con el sistema operativo y el dispositivo en sí. Entonces podemos ver, si ahora analizamos un poco la gráfica, cómo a medida que vamos acercando más al uso de elementos nativos en una aplicación, empezamos a tener más capacidades. La aplicación es mucho más robusta y nos da mucha más funcionalidad. Por ejemplo, por cuestiones de seguridad o de limitaciones técnicas, no podríamos usar todos los sensores que me provee un dispositivo móvil si estoy usando una aplicación web. Por el contrario, a contraparte, una aplicación nativa me va a permitir hacer uso de todo. Ahora, habiendo analizado esta gráfica y entendiendo bien lo que son las variantes de aplicaciones que tenemos, si vemos el testing móvil, quisiera que arranquemos con esta imagen, que nos va a dar una idea de hacia dónde se tiene que encarar el testing y cómo nosotros debemos planificar
una estrategia de testing para aplicaciones móviles. Esta gráfica nos está mostrando la fragmentación de dispositivos que hay solamente en Android al año 2014. Cada uno de los cuadrados es un modelo que incluye un hardware específico, una versión específica del sistema operativo y todo un mercado de distintas posibilidades. Si nosotros quisiéramos tener la aplicación perfecta, deberíamos cubrir todo esto, cosa que es imposible. Por limitaciones tanto financieras, no podemos comprar todos estos dispositivos, no tenemos el alcance, o inclusive el mercado al que estemos apuntando no tiene el uso de todos estos dispositivos. Es decir, quizás una sola parte está, a lo que voy. Dependiendo de la región, nosotros vamos a tener distintos mercados. Por ejemplo, no es lo mismo el mercado en Argentina al mercado en Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos que va a haber mucho más uso de aplicaciones iOS. En Argentina o la mayoría de América Latina sabemos que Android tiene el primer puesto. Entonces, dependiendo de todos esos factores de a dónde va a distribuirse mi aplicación, cuál es la región, o sea, más específica. América Latina sabemos puede ser Android, pero no es lo mismo el consumo de dispositivos que tenemos en Chile, en Argentina, en Perú, Brasil. Entonces, bueno, después de todo ese análisis y de identificar cuáles son los mejores dispositivos, ya podemos empezar a armar más claramente esta estrategia de testing para seguir. Entonces, bueno, este es un gran ejemplo de la mayor característica o el mayor reto que tenemos en el testing móvil. Pero aparte podemos identificar distintas categorías, que son todas estas. Compatibilidad, pruebas funcionales, rendimiento, usabilidad, conexión, certificaciones para los distintos markets en donde se va a distribuir la aplicación, la automatización y las interrupciones, por ejemplo. Si vamos una por una, la gráfica que veíamos recién la podemos incluir en compatibilidad. Distintos dispositivos, distintas versiones del sistema operativo, Android, iOS, dentro de iOS 9, 10, 11, 12, Android 6, 5, 7, 8, 9 y todas las subversiones que podemos encontrar. Sabemos que tenemos Android 4.1, 4.2, 4.4 y así sucesivamente con las otras versiones. Entonces, se nos presenta el reto de que es un abanico muy grande de dispositivos donde tenemos que asegurarnos que la misma aplicación va a estar funcionando. También se nos presenta el tamaño de las pantallas, la resolución, la profundidad. No es lo mismo testear una aplicación, por ejemplo web, en un dispositivo de 3x2 a un iPhone 6 Plus que tiene retina. La profundidad de la pantalla en sí, de la resolución, es mucho mayor en iOS. Entonces, acá les doy un ejemplo. Supongamos una aplicación web pequeña que cargue imágenes. Si pruebo solamente en un dispositivo de baja resolución, la imagen se va a ver bien, o voy a ver algunos pequeños detalles de pixelado o algo así que puedo asociarlos con la resolución baja que tiene el dispositivo. Ahora, esa misma aplicación la cargo en un teléfono con retina de iOS. La imagen se puede ver totalmente deformada, borrosa, o inclusive, si cargo esa misma aplicación en una tablet, puede que mi servidor que tiene la imagen sea una imagen chica, supongamos 240 por 360. La cargo en un iPad, retina, con una resolución, una pantalla mucho mayor. Si mi imagen es chiquita, en el iPad se va a ver o estirada o me va a quedar chiquita en el medio con todo un espacio vacío en el fondo. Afecta directamente a la usabilidad de la aplicación si se corre desde dispositivos con pantallas grandes. Entonces son todas estas combinaciones que tenemos que ver para determinar la compatibilidad de mi aplicación en distintas versiones del sistema operativo, distintas resoluciones de pantalla, distintas profundidades, etc. Después, si pasamos un poquito abajo, tenemos lo que son las pruebas funcionales. Muy similar a lo que ya conocemos. Pruebas funcionales de cómo me carga una pantalla, cuál es si aprieta un botón, qué sigue. Reglas de negocio, casos de uso que podemos llevar. Pero, obviamente, no debemos dejarlo de lado. Que tengamos una parte en común con el testing general no quiere decir de que lo dejemos de lado, ya que tenemos todo un abanico de opciones específicas para dispositivos móviles. Aparte, bueno, rendimiento. Y antes de seguir acá, hacer una aclaración. Podemos tener zonas grises entre estas categorías. No es de que la prueba de rendimiento se va a basar solo en el hardware y va a ser solamente para eso.
Mi prueba de rendimiento también puede tener alguna relación con las interrupciones, por ejemplo, con una batería baja. Entonces, tenemos que aclarar y tener en cuenta que, si bien son distintas categorías que podemos encontrar, pueden haber zonas grises o relaciones entre ellas. Por ejemplo, la usabilidad con la compatibilidad. Si tengo una mala compatibilidad, por ejemplo, en el ejemplo que les daba de la imagen en el iPad, o en el caso contrario, una imagen muy grande en una pantalla muy chica, es un problema de compatibilidad, pero a la vez me afecta la usabilidad de la aplicación. Ahora, bueno, ya si seguimos con la idea de las pruebas de rendimiento, sabemos que tenemos distintos dispositivos con distintos hardware. No es lo mismo un Samsung S8 a un S3. Mi aplicación debe correr en ambos. Si yo decidí que corre en ambos dispositivos, las pruebas de rendimiento son necesarias. Tener un baseline, una idea base, un mínimo de rendimiento que voy a considerar permitido para que mi aplicación salga al mercado. Y esto en realidad no es solamente decir porque tiene más memoria RAM, mejor procesador o no. También se nos presenta ahí, podemos encontrar el rendimiento de la aplicación con la batería. Por ejemplo, una aplicación que yo siempre la estoy probando en un emulador o en un dispositivo que está siempre conectado a la corriente, claro, siempre va a tener mucha batería, la aplicación anda bien. Pero ¿qué pasa si mi teléfono hace el salto y pasa de tener 16%, por ejemplo, a 14%? Por ejemplo, en Android automáticamente entra el modo ahorro de energía. Ese ahorro de energía conlleva una reducción en la performance del hardware del dispositivo, lo que nos puede llevar a que la aplicación empiece a funcionar mal. Aplicaciones que tienen, por ejemplo, streaming permanente o que usan localización permanente, mayor consumo de hardware, se lo está forzando más. Eso lleva a la temperatura. Obviamente, ¿cuántos han estado usando el teléfono en la ruta, por ejemplo, siguiendo el GPS? Se dan cuenta que el teléfono calienta, levanta temperatura. Esa temperatura, por propia seguridad del hardware, va a llevar que en algún momento, después de pasar un punto, el mismo hardware, el mismo procesador empiece a bajar su performance. Obviamente para que baje la temperatura y no se produzca ningún daño. Esa baja en la performance puede afectar la aplicación. Entonces son todas cosas que tenemos que considerar y no es enfocarse a decir todo mi testing, toda mi estrategia de testing va a ir enfocada a eso. Son puntos que tenemos que considerar y al menos probar la aplicación una vez con estos casos para que aseguremos una situación mucho más similar al mercado real. Es un error por ahí muy común de que nos enfoquemos mucho en las pruebas funcionales. Estas pruebas funcionales nos van a llevar de que por regla de negocio mi aplicación anda perfecta. Pero ¿qué pasa cuando esa aplicación pasa al teléfono de un usuario que va caminando, que deja el teléfono bajo el sol, que, por ejemplo, tiene activados sensores, está recibiendo llamadas permanentemente? Bueno, todo eso va a afectar a la aplicación. Entonces debemos pensarlo también al momento de realizar el testing. Ahora pasemos a las pruebas de usabilidad. Si vemos las pruebas de usabilidad, accesibilidad y conexión, hacen referencia a la experiencia de usuario. Tamaños de pantalla, elementos que se solapan o elementos que desaparecen, no puedo completar un flujo. Entonces, tenemos que también considerar la usabilidad ayudados de las opciones anteriores. Conexión, obviamente, en una oficina, mientras estamos testeando la aplicación, estoy conectado siempre al Wi-Fi. Pero ¿qué pasa? El usuario real sale, no está con Wi-Fi permanente, está con 3G, pasa a 2G, pasa a 4G, y todos esos saltos, si es una aplicación que está teniendo interacción con un servidor, va a llevar que en un momento quede sin señal o cambie de antena, o llega un punto que directamente perdió toda la señal y no consigue otra antena con la cual conectarse. ¿Qué pasa con la aplicación? Empieza a usar alguna caché, por ejemplo, detiene los pedidos que está haciendo el servidor o los sigue haciendo permanentemente o los acumula en una cola y cuando conectó de nuevo largó todo al servidor. Bueno, todo eso. Y eso puede llevar también a las pruebas de rendimiento. Una baja performance por mal manejo de lo que son los saltos en la velocidad de conexión o la conexión a Internet en sí. Las interrupciones también, podemos mencionarlas. Mi aplicación está funcionando, haciendo streaming algo, me llega una llamada, ¿qué pasa? Son muchos puntos en las interrupciones que debemos considerar. Notificaciones, llamadas, una alarma, etc. Entonces, es necesario que también, al momento de testear una aplicación móvil, tengamos en cuenta hacer interrupciones de este tipo.
Emuladores dan la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, el mismo emulador de Android, del SDK de Android, nos da la posibilidad que podamos generar todas estas interrupciones. Si pasamos a las pruebas de certificación e instalación, bueno, mi aplicación sale al mercado. Si es una aplicación de una startup, algo sencillo, quizás no es tan importante que le prestemos atención a esto. Pero ¿qué pasa si es una aplicación financiera o algo que tiene un impacto mucho mayor en el mercado y que tiene que mantener una reputación en el mercado al que está yendo? Y la certificación. Estamos siguiendo los lineamientos que da la plataforma para la que estoy desarrollando. Estoy siguiendo los lineamientos de iOS, de Apple. Estoy siguiendo los lineamientos de Android. Estoy siguiendo los lineamientos que me establecen las leyes, la misma legislación. Por ejemplo, la accesibilidad, ADA, por ejemplo, para asistencia auditiva en la aplicación. Bueno, hay reglas que la aplicación debe seguir y que si no las seguimos, va a terminar siendo que la aplicación es rechazada. Por ejemplo, una característica de Apple, por ejemplo, mala profundidad en los iconos. La aplicación anda perfecto. El icono de la aplicación no tiene la profundidad necesaria para Retina. Bueno, Apple va a rebotar la aplicación y va a llevar un proceso de arreglo, volver a hacer el submit a Apple para que lo suban. Pasó 2 o 3 semanas, plata que se pierde del mercado. Y bueno, y las pruebas automatizadas que vamos a ver un chiquito más adelante. Ahora veamos los tipos de herramientas que hay. Estas son 4 a modo de ejemplo, hay muchas más. Principal, Android SDK y Xcode. Nos ayudan, obviamente, Android SDK para desarrollo Android, Xcode para aplicaciones iOS. Estos, si bien es el SDK incluye el IDE, por ejemplo, para desarrollar, pero a la vez provee muchas otras herramientas que nos pueden servir al momento del desarrollo y el testing. Por ejemplo, herramientas de monitoreo, herramientas para probar performance, herramientas de emulación, simulación. Después, por ejemplo, tenemos New Relic o TestFlight. Por ejemplo, hay más, por ejemplo, Applade. New Relic, por ejemplo, nos sirve para aplicaciones móviles que están en el mercado ya están siendo usadas, y nos permite capturar métricas, analizar cómo la aplicación está funcionando, qué problemas hay, cuáles son las estadísticas de uso, las tendencias, y nos permiten ayudar, o sea, nos ayudan a poder enfocar nuestro mercado, identificar potenciales errores, problemas de diseño en la aplicación, por ejemplo, cómo se hacen los flujos, un usuario usa la aplicación, se confundió o no era lo bastante clara la aplicación, la UI, cerró el flujo, nunca se terminó, puede significar pérdidas para mi empresa, para mi aplicación. Entonces esto nos ayuda un poco a poder definir cuáles son los próximos pasos en el diseño y la evolución de la aplicación móvil. Y si no, por ejemplo, bueno, TestFlight, que es una herramienta más que nada, o sea, prácticamente para iOS, que nos permite el uso de dispositivos en la nube, dijéramos, sin tenerlos a nuestro alcance. También podemos usarlos para testing, para levantar e instalar aplicaciones en dispositivos remotos, dijéramos, que no tenemos a nuestro alcance. Muy importante, simuladores y emuladores. Todos sabemos que no son lo mismo y son muy útiles al momento del testing y el desarrollo de aplicaciones móviles. Podemos simular o emular un dispositivo real. No son lo mismo, ya que el simulador, es una representación básica de lo que haría el sistema operativo en sí, pero no usa ninguna virtualización o algo que me permita tener una semejanza mucho más cercana al dispositivo real. Por otro lado, el emulador me permite generar una máquina virtual, usar el mismo bytecode de Android, poder generar interrupciones, todo tal como si fuera un dispositivo real, pero no lo es. Tenemos, bueno, opciones open source, opciones pagas y, bueno, como dije recién, no reemplazan un dispositivo real. Y es muy importante al momento del testing. No podemos certificar, si es posible, no podemos certificar una funcionalidad o una aplicación solamente habiéndola testeado en un emulador, menos un simulador que sabemos que es una copia muy simple de lo que es el dispositivo real. Y bueno, y ahora en herramientas, pero ya enfocándonos un poco en lo que es la automatización, obviamente sabemos la automatización sirve para lo mismo que la automatización de una aplicación estándar, es sencillamente reducir el tiempo de las pruebas repetitivas que vamos a estar realizando, pero
vale aclarar que solamente podemos enfocar la automatización en las pruebas funcionales. Pruebas de interrupción en mi aplicación por una notificación que entró, pruebas de performance, todo eso no lo podríamos automatizar con las herramientas directamente que existen para automatizar aplicaciones móviles. Tiene algunas diferencias, obviamente, con lo que es la automatización estándar y tenemos, bueno, muchas herramientas y tecnologías disponibles, pagas, open source, para hacer esto. La automatización la podemos enfocar en cuatro tipos de cómo podemos acceder a los elementos. Esto no quiere decir de que una herramienta solamente haga uno o el otro. Podemos tener combinaciones. Y esto es algo muy importante que tenemos que seguir al momento de diseñar nuestra estrategia de automatización. Podemos reconocer imágenes, podemos usar OCR, podemos reconocer elementos web o reconocer los elementos nativos. Dependiendo, mi estrategia es Android, es iOS, es una aplicación nativa, es una aplicación web, voy a ir eligiendo cuál de estas opciones me sirve. Por ejemplo, si son aplicaciones nativas, sabemos que iOS y Android no son lo mismo. Los diseños, los lineamientos establecidos para una UI cambian. Entonces no podría basarme solamente en decir tengo una imagen de referencia y mi script automatizado compara contra esa imagen, porque obviamente no lo podría hacer multiplataforma. Entonces, o buscamos un enfoque en tener dos imágenes, scripts propios para iOS, scripts propios para Android, o cambiamos a otra opción, por ejemplo, identificar texto en pantalla, o reconocer los elementos nativos. Y así es una aplicación web, bueno, ya podemos usar el reconocimiento web, podríamos también caer a la comparación con el reconocimiento de imágenes y obviamente a acceder a texto en pantalla. Y de la automatización la podemos usar en dispositivos reales, emulados o simulados, que no se recomienda, o dispositivos reales accedidos remotamente. ¿Esto qué quiere decir? Dispositivos reales, tener un laboratorio local, sabemos que tiene muchos impedimentos porque el mercado cambia repetitivamente. Supongamos que estamos haciendo una aplicación, automatizando una aplicación para Estados Unidos. Acá, por ejemplo, en Argentina sería muy complicado estar siempre al día con todos los dispositivos Apple que salen, los Android de alta gama que van saliendo, es imposible. Y si existe la financiación para hacer eso, a los 6 meses algunos de esos ya van a estar obsoletos. Entonces no tiene sentido. Emuladores y simuladores, sí, la automatización va a correr ahí, pero como les decía recién, no tiene sentido que yo pueda certificar una aplicación en eso, en un emulador o un simulador. Entonces no se recomienda para una corrida final, pero sí lo podemos usar obviamente para un debugging, cuando se está haciendo el desarrollo, todo eso, para ver cómo está avanzando, si un flujo está bien, está mal, ahí lo podríamos usar. Y finalmente los dispositivos que son reales pero son remotos, podemos tener un laboratorio, múltiples oficinas, cada uno tiene sus dispositivos y se acceden remotamente, o también pagar servicios que nos provean de dispositivos que están en la nube y solamente por la licencia que tenemos, bueno, vamos a ir usándolos. Hay herramientas de automatización que nos dan todo esto en un conjunto, ya lo vamos a ver. Estos son algunos ejemplos de herramientas open source y pagas. Y haciendo foco en lo que les decía de los dispositivos remotos que se pueden acceder, pensemos en Perfecto o Expertitest. Ellos nos dan la posibilidad de desarrollo de scripts, correrlos, y los dispositivos en la nube a los cuales yo puedo acceder. Obviamente, son licencias muy caras. No es decir, pago 10.000 pesos al mes. Es mucho más caro. Y, por ejemplo, una característica, Eggplant, por ejemplo, nos da la posibilidad, no solamente para móviles, también tenemos la posibilidad de hacer automatización web también. Pero su gran fuerza, digamos, es más que nada para móviles y no nos ofrece ningún servicio para poder usar dispositivos en la nube, remotos. Sí podríamos hacerlo más a modo laboratorio físico on-site. O algo remoto, pero teniendo el dispositivo conectado a una computadora que me permita acceder, por ejemplo, entre dos oficinas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo una de las preguntas que dicen, cuando se realiza el testing de una aplicación móvil, ¿hasta qué punto deben tener en cuenta dispositivos de versiones de software antiguas o modelos de hardware un poco más viejos? ¿Hasta qué versiones se trabaja actualmente? Depende muchas veces del SDK
con el que se esté desarrollando. Por ejemplo, Android, tenemos un SDK que se va actualizando, que va dando soporte a versiones más nuevas. Y en algún momento se produce un cambio en el que ya se quita soporte. No me acuerdo exactamente, pero creo que fue el SDK 28, 27, por ahí de Android, que cortó soporte con 4. Tuvo un par de cambios en lo que era certificación, certificados, lo que llevó a que justamente no es que las aplicaciones no funcionen, pero ya no tienen un soporte oficial, dijéramos. Eso también va a depender hasta qué versiones vamos a testear, qué dispositivos, como les decía al principio, en el mercado. Sabemos de que en el mercado vamos a tener, por ejemplo, Panamá, el año pasado veía que tiene la mayor tendencia es Android 7. Después sigue 8, después sigue 5 y después está 9. Entonces podemos ir sacando, y hay páginas que nos dan estas estadísticas con las cuales nosotros podemos definir, bueno, mi mercado, obviamente, ¿cuál es la mayor versión que estamos usando? Android 7. Android 7 va a entrar. ¿Cuáles son los dispositivos que más se están usando? Bueno, podemos generar una selección, obviamente no vamos a alcanzar todo el mercado, pero sí siempre tenemos que enfocar nuestra estrategia de testing a que cubra los rangos o las secciones de esta gráfica con un porcentaje más alto.